Ahora somos 100noticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web 100noticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos 100noticias.tv en toda, pero en toda la bolita del mundo. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora de 100% Noticias. Soy Lucía Pineda Ubau. Gracias por vernos a través de nuestras plataformas digitales en YouTube de 100 Noticias Nicaragua. Pueden conectarse y compartir nuestro contenido, darle me gusta, suscribirse y así nos ayudan a llegar a más personas. Quiero comenzar ya de lleno con nuestra invitada. En estos momentos se trata de Nadia Robleto. Ella es una exiliada nicaragüense, pareja de Joao Maldonado, quien fue víctima de un atentado mortal el año pasado en Costa Rica y están literal ambos vivos de milagro. Nadia y Joao ya no se encuentran en Costa Rica, están en otro destino, en otro país, pues ya pasaron la primera fase de recuperación en Costa Rica y de rehabilitación una parte, y están asentados en otra parte del mundo. El régimen Ortega Murillo la ha tenido bastante frontal en contra de Joao Maldonado. Y Nadia y el organismo de investigación judicial OIJ determinó que entre los sospechosos se encontraba el periodista Danilo Aguirre. Danilo Aguirre, tras reunirse con Nadia y con Joao el día del atentado, se dio el atentado. Y ella ya ha responsabilizado una primera entrevista a Danilo de haberles prácticamente tendido esa trampa, y es parte de ese atentado que se montó en contra de ellos. Nadia, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Y realmente ha sido un milagro de Dios que vos y Joao estén con vida y contando los hechos, su testimonio de cómo ocurrieron estos hechos. Y bueno, es increíble, sí, para la gran cantidad de balazos que recibieron por parte de sicarios, que estés aquí conmigo hoy para compartir qué pasó. Bienvenida, Nadia. Gracias, Lucía. Sí, la verdad es que es un milagro que los dos estemos vivos, porque ese día, el 10 de enero, ¿verdad?, del año pasado, el 2024, recibimos el atentado. Y honestamente, ni los médicos nos daban posibilidad de sobrevivir, y nosotros creo nos sentíamos capaces de sobrevivir ese día. ¿Cómo ocurrieron los hechos, Nadia? Sí, ¿cómo ocurrieron los hechos ese día? Bueno, yo acompañé a Joao a la reunión que él iba a tener con Danilo. Joao me comentó días anteriores o un día antes de que él se iba a reunir con Danilo. Le hablo así Danilo porque yo ya lo había conocido. Como 15 días antes, más o menos, del primer atentado en septiembre del 2021, Danilo llegó a la casa con Joao. Llegó, cenó, conoció a mi familia, estuvo en mi hogar, comió en mi mesa. Y el día del atentado él no sabía que yo iba a ir. Él creyó que se iba a reunir solo con Joao. Y cuando Joao me dijo que lo acompañara, era que tenía que hacer unas tomas, que le había ofrecido un trabajo a mí. Entonces yo le dije que sí, que lo iba a acompañar. Y nosotros nos reunimos con él en el hotel, creo que se llama Barceló, ahí buscando para la grupa. Pero antes de eso, cuando nosotros estábamos abajo estacionados,
Joao le llamó y le dijo que ya estábamos ahí y él le dijo, dame unos, creo que 10, 5 minutos, ya abajo, como que si él eh, estaba durmiendo ahí en el hotel. Sin embargo, cuando ya lo vimos, nos saludó, nos preguntó por mis hijos, porque ya conocía a mis hijas, él ya había estado en septiembre del 2021 en casa, como te decía. Este, eh, es- eh, Cuando íbamos a desayunar ahí, la persona encargada le preguntó por su número de habitación y él en ese momento dijo que no tenía habitación, que iba a pagar en efectivo, que él no se estaba quedando en el hotel. Eso extraño sí, porque él había dicho que él estaba bajando, que le diéramos tiempo que estaba bajando y que ya estaba en el hotel, él estaba en el hotel, ¿verdad? Después nos comentó, mientras estuvimos desayunando con él, porque fue un desayuno, de que no había llevado la computadora porque al cruzar la frontera que lo hizo por ciento ciego, se la robaron, porque ya yo ya tenía listo el material que le iba a presentar y él, sin embargo, dijo que no tenía que verlo. Le quise mostrar la cámara y él se quedó como el desentendido, como el que no nos quería ver y entonces después hizo una otra propuesta de hacer entrevista a personas costarricenses y entonces él dijo, yo le voy a pagar a Joao que Joao te dé tanto a vos y los dos se ayudan y los dos trabajan. Fue la única persona que se había confiado porque nadie sabía dónde estábamos nosotros y en ese momento nadie sabía dónde estábamos. Nosotros no podíamos salir, estábamos dentro de un programa de protección, no podíamos ir a San José. Pero en el programa que te dan de protección, o sea, pues sí te movilizan y todo, pero vos tenés que buscar el subsistir diario. Entonces, nosotros fuimos, bueno, la compañía de Joao por ganarse un dinero, ¿verdad? Y buscar la vida, como siempre lo hemos hecho de manera honesta. Entonces, este muchacho nos explicó que después que no iba a haber material, que se lo mandáramos después que él iba a revisar, de que lo mejor que hiciéramos entrevistas a personas costarricenses, 6 personas, que no se me acuerda el número, no se me olvida, perdón, el número de personas que nos dijo, 6 personas costarricenses, y que le preguntáramos cuáles eran sus expectativas para el 2024 según las cosas que iban, cómo iban marchando en Costa Rica. Y bueno, al final yo le dije que sí, porque no había ningún problema y, y nos fuimos. Pero él dijo, antes de eso, dijo pues que iba a pagarnos en 15 días. Claro, él sabía lo que estaba haciendo para él. Nosotros no íbamos a quedar eh, con vida, a pesar de que él no sabía que yo llegué, o sea, el atentado siguió su curso. Y gracias a Dios que yo no andaba con mis hijos, porque si yo hubiese andado con mis hijos y que los conocía muy bien, los conoce, mejor dicho, porque él está vivo y no le ha pasado nada, los conoce muy bien, gracias a Dios pues no andábamos con los niños. Y nos fuimos, él era la única persona que vio en qué vehículo andábamos, es la única persona que supo que íbamos a estar ahí y yo no, yo quiero aclarar algo, él no es sospechoso, él no es para mí y para nosotros, y tanto en las investigaciones, claro, no se ha dictado sentencia, no se puede declarar culpable, pero para nosotros es el único responsable, tanto así que coincidió con el primer atentado de Joao el día anterior, y ahora el mismo día que nos reunimos con él en atentado. Y él era la única persona que sabía. Y él se quedó ahí porque él dijo que se iba a reunir con otras personas. O sea, no se fue, no dijo que tenía que hacer otra gestión y que se iba a reunir con otras personas. Nosotros nos fuimos para que a Pavas primero a traer un trípode para una cámara que tiene Joao, y después nos fuimos a Fidelita. Había ganado una beca y iba a sacar un curso, una carrera. Este,
saliendo de Fidelita, y yo me quedé sola en el vehículo, él entró, yo me quedé sola, saliendo de Fidelita, ¿qué te puedo decir? Como a los 100 metros más o menos, no sé muy bien la distancia, pero había mucha presa, mucho tráfico, y cuando nos detuvimos empezaron los disparos. Yo solo recuerdo que yo le digo, ¿qué es esto? Porque el sonido era muy, muy fuerte, ¿verdad? Me volteo para atrás y cuando ya veo hacia el frente, ya estaba en motocicleta, en la moto de frente, y me dispararon, ya le habían disparado, ya me abrazó, me cubrió, por decirlo así, ¿verdad? Y pensamos que a mí no me habían dado, pero ahí sí hubo un disparo que le dieron en la mandíbula que lo golpeó muy fuerte, tanto así que lo desorientó. Fueron en fracciones de segundo, todo esto que yo te estoy diciendo despacio fue en fracción de segundo, fue muy, muy rápido. Él iba a volar para Cartago porque se desorientó y yo digo, no, amor, para allá no. Entonces le digo, agarra para acá, para San Pedro, porque San Pedro. Y entonces acelerando, digo yo, porque o sea, para mí que no iban a seguir disparando. Acelerar, le digo, y empezó a acelerar, nos avanzamos hasta llegar a la calle de la Amargura. Venía caminando un policía, le digo, subite ahí, porque yo creo que ya hay una estación, subite a la acera, y ya como pudo, bueno, yo ya me le había caído a él de lado antes de que él se subiera a la acera. Yo no había sentido el disparo, yo no sentí cuando me dispararon. Yo me di cuenta hasta que sentí que el brazo se me había volteado y después que perdí el equilibrio y me le dado. Y entonces en los últimos metros para llegar a donde se subía la acera, él manejaba y me empujaba porque yo me le iba cayendo, pero yo no sabía por qué hasta que me iba cayendo. Entonces, cuando ya subimos a la acera, ahí llegó, venía, como te comentaba, venía un policía, llegó el policía, pues, gracias a Dios, ya Dios sabe lo que hace, tenía una patrulla y acordonaron el lugar, se partió un carro blanco, eso sí lo recuerdo, que vos acabas de poner los videos, que me imagino que el mismo carro que nos venía siguiendo, que nos iba a terminar de rematar en caso de que no pudieran, pero sin embargo la policía, gracias a Dios, mira, en ese momento lo tengo grabado en mi mente, y le dije, seguí, seguí, seguí. Sí, se da pues el atentado, lo llevan al hospital. eh, Vos actualmente estás en silla de ruedas, pues esas son parte de las consecuencias, ¿verdad? De ese atentado en contra de ustedes. Y como les decía anteriormente, pues realmente están vivos de milagro. Eh, Sí, Tanto vos como Joao, o sea, los impactos de bala, donde fueron, cómo sobrevivir a esto, cómo sobrevivieron. bueno, pues por lo mismo que acabas de decir, por milagro, yo recibió 8 disparos. La mayoría, bueno, fueron también en la espalda, porque como él se volvió para cubrirme, me dieron en la espalda, en el brazo, en la mandíbula y creo que en el estómago también. Yo solo recibí uno, el mío sí entró por aquí, eran balas expansivas, me impactó los pulmones. No sé si está ahí. Sí, sí, te escucho. Sí, me tocó los pulmones, me fracturó la columna, me dañó la médula, tengo una fractura desde la C1 hasta la C5. Este, Ese día le dijeron a las personas de protección, que fueron las que se hicieron cargo en ese momento de nosotros, cuando se dieron cuenta de que nosotros estábamos en San José, de que nosotros no íbamos a sobrevivir, de que esa noche no iba a pasar. Yo llegó grave, bueno, yo también. Este, llegué con los pulmones colapsados, también. Yo llegó grave.
clase, o sea, pasamos días bastante difíciles. Yo tuve un paro respiratorio, también tuve un paro cardíaco, entonces no daban posibilidades de un todo que nosotros sobreviviéramos. Y así iban primeros años que no pasábamos esa noche, después de los 3 días, y tanto así que pasamos 5 meses en, en cuidado intensivo, cuidado un poquito más hasta la noción del tiempo que le tenemos cuando Nadia, ¿cómo fue que ustedes conocieron a Danilo Aguirre? yo lo conocí cuando Joao lo llegó a la casa en septiembre del 2021. Joao me lo presentó, me dijo que era un periodista, que andaba haciendo unos trabajos en Costa Rica y sí sé que lo llevó al trabajo porque llegó en el vehículo que llevábamos al trabajo y porque después lo comentamos. ¿Cómo lo conoció él? Yo creo que él en su momento puede decir cómo lo conoció. Yo sí creo que me dejo, pero es mejor que en su momento él pueda decir cómo lo conoció. Por eso te digo que yo no lo considero sospechoso, sino culpable, porque las coincidencias no existen y que él haya estado tanto en el trabajo de Joao como en la casa de nosotros, que se haya subido al vehículo en el que Joao andaba el día del atentado y, y que casualmente le hicieran ese atentado en ese año, en ese mismo mes, días después de que estuvo reunido con Joao y ahora en este atentado, pues que yo llevé un daño colateral, que nos reunimos solo con él y que solo él sabía que nosotros estábamos ahí y que nos hayan seguido desde ahí y que salgan las imágenes inclusive donde él está dando las indicaciones a las personas que nos dieron seguimiento. Yo creo que eso no deja duda y a nosotros no nos queda ninguna duda de que él haya participado y orquestado en ese momento, ya sea que haya seguido órdenes, pero él sí es partícipe del atentado que nosotros no. Bueno, esto es parte, ¿lo consideran ustedes, de la persecución del régimen en contra de Joao? Pues el atentado 2021 y este atentado del año pasado. Así es, Y así Danilo es. Aguirre, ustedes lo califican, bueno, ustedes le imputan toda la responsabilidad a él, pues la contratación de sicarios, o sea, todo esto. Yo no sé quién nos contrató, pero sé que él se reunió con él. Que no puedo asegurar que él haya dado el dinero, porque eso ya sería mentir, ¿sabes? Pero de que sí, él tiene que ver que él se reunió con los sicarios, que él citó a Joao en ese lugar y que a raíz de la reunión que tuvimos con él le dieron persecución, sí. Si contrató o no a los sicarios, él no lo sé, pero sí se reunió con ellos, sí es partícipe del atentado. Las autoridades o cómo ustedes determinaron que él estaba involucrado, ¿en qué momento ustedes llegan a esa conclusión? Al momento que nos dispararon, porque este era el único que sabía. Nosotros, al momento que nos dispararon, porque era el único que sabía. Y cuando estaba yo en el hospital y me llegaron a tomar la declaración que podía medio hablar antes de recibir de tener el paro respiratorio, me preguntaron y yo lo señalo y lo voy a señalar por el resto de mi vida que él es la persona que orquestó todo esto. Desde el día uno, entonces ya vos lo estabas señalando y para que lo investigaran. Así es, tanto yo como yo, Ujú. porque es la única persona que tenía la información de dónde estábamos. E incluso, como te explicaba, llegó a la casa antes del primer atentado y el atentado se lo hicieron a Joao en el vehículo del trabajo en el que andaba, que fue en el mismo que le llevó a él. ¿No le llamaba la atención en ese momento algún involucramiento de él en el primer Fíjate atentado?
Fíjate que no habíamos atado pago antes de llegar a la reunión, no, honestamente no, menos yo que lo conocía menos, yo tal vez lo conocía un poco más, pero siendo periodista y que supuestamente estaba escondido en Nicaragua y que él dijo que ya no se estaba metiendo en nada, eh, y no nos llamó la atención antes y porque confío yo solamente en él, fue que nos pudimos salir del lugar donde estábamos escondidos para ir a esa reunión. Ustedes en algún momento, o sea, porque él les pedía como le pagaba trabajos a Joao, pero eran como videos, entiendo yo, o sea, nunca vimos publicado nada, pues nunca le preguntaron y el trabajo nunca se publicó. Entiendo que esto iba a ser para un medio internacional en México, entonces yo no te podría decir si él le compartió las publicaciones anteriores a Joao, si Joao le hizo anteriormente un trabajo, pero esta vez que lo citó era para hacer un trabajo de videos, de Ujú. entrevistas. ¿Y cuánto les iba a pagar a Joao por el trabajo de video? ¿Qué les ofreció a ustedes? Eso sí, no sé. Ujú. Y honestamente no, yo solo sabía que yo iba a tener un granito de ese trabajo y de que andábamos con la necesidad de buscar los alimentos, ¿verdad? Y todo lo que se requiere en el hogar para mantener el hogar honestamente. ¿Crees que se hará justicia en este caso? Sea, ¿confías en las investigaciones y el resultado de esas investigaciones que Pues se te voy a realizan ser en Costa honesta, Rica? el fiscal que tuvimos y que inició las investigaciones hizo un excelente trabajo, yo no lo voy a negar. Espero la justicia primeramente de Dios, porque vos sabés que Danilo está en Nicaragua y va a ser muy difícil que salga de ahí. Pero sí espero la justicia de Dios, sí sé que hay gente ya parte de los sospechosos con medidas cautelares y sí espero tal vez que por parte del gobierno de Costa Rica se haga justicia, pero espero más de Dios, porque es que de esa justicia de la que nadie se escapa. Sí, entonces cuando las autoridades en Costa Rica determinan y dicen que lo presentan como sospechoso, ¿sintieron ustedes algún alivio de justicia en ese momento? Sí, sí, claro que sí, porque pensamos que él, bueno, yo creo que él pensó que iba a quedar impune, porque él creyó que nosotros íbamos a morir ese día. Y yo, en lo personal, cuando nosotros no nos dábamos cuenta cómo estaban las noticias porque estábamos alejados de todo. Pero sí, cuando nosotros vimos la declaración, nos sentimos bien porque no nos morimos y nos dio la oportunidad del Señor de acusarlo directamente, que no se quedara impune lo que él había hecho. Pero en el momento, nosotros pasamos mucho tiempo incomunicados por protección, la misma protección que teníamos antes, ¿verdad? Porque ya estábamos dentro de un programa de atención y protección a la víctima. ¿En algún momento él en ese periodo intentó comunicarse con ustedes? ¿Algún chat que haya quedado por ahí? Eso sería con Joao, porque era con él con el que se comunicaba. Y él fue el que buscó a Joao en diciembre, si no me equivoco, para ese trabajo, pero él es el que maneja más porque conmigo no tenía comunicación. Yo solo lo conocí, lo saludé el día que llegó a la casa, te repito, en el 2021, antes del primer atentado, y después ese día, ¿verdad? Que lo volví a ver, que me saludó, me preguntó por mis hijos, cómo estaba. ¿Y cómo ha cambiado tu día a día después de este atentado, Nadia? Cada mañana es una lucha, ¿sí? Cada mañana es difícil. Yo me sueño normal y al despertar, ver mi realidad, que no dependo ni de mí misma, que no puedo hacer nada por, bueno, hay cosas que no puedo hacer por mí misma, es difícil. Y a ver, inclusive
te puedo decir que estoy muy anímica y hay días que estoy completamente caída. ¿Qué pasó con tus niños? Sentí que me dejaron en un estado de indefensión. No verificaron las declaraciones que yo di en el PAN, porque el PAN se hizo cargo de los niños, porque yo no tenía familiar que se hiciera cargo de ellos. Yo tenía la custodia de mis hijos y el papá llegó, que se los quería llevar a Nicaragua, como ellos eran refugiados, no se lo permitían, ¿verdad? El papá le decía que no, y todas las organizaciones involucradas le decían que los niños no podían volver a Nicaragua. A mí me pusieron entre la espada y la pared, yo estuve en un albergue también, no solamente estuve hospitalizada, estuve en un lugar sola, en un albergue, donde casi me vuelvo loca, por decirlo así. Y no tenía acceso a mis hijos, yo casi no lo vi. En el transcurso del año lo habré visto como 3 veces, cuanto más. Quien nos miraba más era el papá, le daban más acceso a él en el PAN, creyeron en las declaraciones que él dio, no investigaron las declaraciones que yo hice, ni los testigos que yo tenía de cómo yo he mantenido y cómo había sacado adelante a mis hijos. Eh, y al final me pusieron entre el espada y la pared porque me decían que les tenía que pelear legal. El papá me quiso ceder en dejármela y yo tampoco quería en dársela. Entonces me dijeron de que lo que se podía hacer era que los niños estuvieran en el PAN mientras nosotros peleábamos legalmente a los niños. Pero como madre, Lucía, no pude aguantar ver a mis hijos que me preguntaran que cuando se iban a ir a la casa, que no querían estar en ese lugar. Y, y, y me ganó el sentimiento y tuve que ceder yo, que los tuviera, y porque a mí no me lo daban por, por la invalidez que tengo, ¿verdad? Entonces, yo puse la condición que se le dieran a él siempre y cuando porque cumpliera con las condiciones que yo le daba mínima condición, ¿verdad? Educación y todo, el refugio, que ya lo tenía, que no salieran de Nicaragua, y sin embargo, pues lamentablemente el PANI no supervisó debidamente las cosas y cuando se dio cuenta que él pues, se había ido para Nicaragua con mis hijos. Y como comprenderás, pues, en Nicaragua no tengo la posibilidad de recuperarlo. El régimen no va a estar a mi favor en caso de iniciar un proceso, pero confío en Dios de que Él pues, me tome en su lugar y de que en algún momento pues, mis hijos van a estar nuevamente conmigo. Ahora en el país donde están, ¿qué tipo de apoyo reciben? Nadia. Nosotros nos estamos dedicando más que todo con la rehabilitación. La atención que nos están dando es de trabajo social y buscar cómo tener rehabilitación y estudiar, porque y seguirse preparando, ¿no? Sabes que Nicaragua tarde o temprano va a cambiar y nosotros queremos seguir siendo parte de ese cambio, nada mejor que hacerlo con conocimiento e inteligencia. Bueno, todo este año también siguen en el proceso de recuperación, de rehabilitación, eh, y estás estudiando, vas a estudiar, qué es lo que quieren estudiar, cuáles son tus planes, ¿verdad? Futuro, pues tomando en cuenta que estás ya pues en otra parte del mundo y las posibilidades que se les puede abrir. Así es, ahorita estoy estudiando administración de recursos humanos, y igual yo hago especializándose siempre en su carrera, gracias a Dios, ¿verdad? Y los planes son recuperarnos primero recuperarnos porque sí hubo estragos muy fuertes del atentado y creo que para poder servirle a alguien primero uno tiene que estar bien, tanto física como mentalmente, y afectados, obvio, estamos mentalmente, todavía nos afecta. Ahorita que pusiste la imagen de Danilo y verlo, me golpea saber cuánta maldad hay en un ser humano, sabiendo lo que hizo y lo que no iban a hacerme.
me lastima. Sí, nunca ya se imaginaron que él iba a prestarse a eso, entonces, no lo... Así es, hasta en ese momento fue que atamos cabos y supimos que él tenía que ver tanto en el primer atentado como en este segundo. Sí, bueno, vamos a estar pendientes pues de ustedes, de su salud. Ya veo que estás más activa en redes, te has puesto pues a compartir un poco de tu día a día, de tu Así es, de la felicidad, experiencia. sí, y de tu fe de que vas a salir adelante. Y también pues Joao, vamos a ver qué día lo podemos tener. Yo sé que está también siempre en proceso de recuperación y rehabilitación. Así Nadia, es, sí. así es. Bueno, un abrazo desde acá y que Dios los proteja, ¿verdad? Donde se encuentre. Igualmente, bendiciones. Bendiciones. Bueno, era Nadia Robleto, eh, sobrevivió a ese brutal atentado acá en Costa Rica, ocurrido el año pasado junto a Joao Maldonado. Y obviamente pues ya están ellos en un proceso de recuperación y viviendo pues, a futuro cómo será su vida. Es bastante duro, un testimonio bastante fuerte de todo lo que ha pasado Nadia y también Joao Maldonado. Pendientes acá siempre de 100% Noticias.